Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quisiera invitarlos para que usted visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para el estudio de estas maravillosas lecciones que nos hablan acerca de ser un misionero, cómo fue Jesús, cómo actuaron, y cómo esta semana hemos estado conversando acerca de este Jesús que interactuó con interculturas diferentes, por lo menos 6 ocasiones en que él actuó de esa manera. Mateo capítulo 8, 11 dice: y os digo, y qué texto fuerte, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Dios. Y el 12 todavía lo encuentro un poco más fuerte: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué te parece, Horacio? Los judíos decían que, esto está en el contexto de los judíos, decían que ellos iban a sentarse a la mesa, claro, en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, recordemos, pongámonos un poquito a tono en lo que esto significaba. En ese tiempo, recordemos que las luces eran aceite, eran lámparas de aceite. Entonces generalmente cuando habían festejos así, se ponía bastantes lámparas de aceite, o sea, quedaba una pieza bastante bien iluminada, y afuera había tinieblas. Entonces por eso que dice aquí que los hijos del reino, dice, serán echados en las tinieblas de afuera. Pasaban de la luz a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí el Señor le está diciendo una realidad que se va a presentar. No es solamente el decir, el pensar de que yo voy a disfrutar de eso, sino el vivir de acuerdo con lo que esto significa. Entonces tenemos que tener presente esto. Mira, Lucas lo dice de una manera un poquito diferente, Lucas en el versículo 13-28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Claro. No dice afuera, interesante que es cuidadoso Lucas en allí este sentido. Será. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero antes de eso, ¿qué dice? Pero cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, sí, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros no estéis, dice, o sea, estéis excluidos. Claro. O sea, es como un llamado que le hace expresar lo que... en el siguiente texto, incluso si tú miras más adelante estoy hablando en el 28 y el 29, dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está expresando lo que tiene como lamento Jesús, y también lo que Lucas colocó. Y el 30 que dice: y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Bueno, yo creo que se cumple eso. Yo creo que también debería hacernos pensar en que aquí no cuenta la antigüedad. Yo no puedo decir: mire, Señor, yo te serví durante 30 años, yo tuve 40 años. No, el asunto es que yo permanezca y que yo deba seguir el Evangelio, debo seguir las enseñanzas y las directrices que el Señor me concede, que el Señor me entrega, mejor dicho. Entonces, eso me hace recordar un texto de Ezequiel donde habla de la atalaya. Dice, si una persona estuvo toda su vida en el Evangelio y finalmente tropieza y cae, y no es amonestado, y no se levanta, exactamente, porque... no es amonestado, entonces esa persona se va a perder, dice, y lo dice claramente. Claro, a nosotros se nos amonesta que debemos también ir a amonestar a aquellos que están cometiendo algo que no corresponde, como lo haríamos con un hijo, con alguien que nosotros queremos. Cuando vemos que se va a meter en problema, uno va y le habla antes, le dice: mira, lo que estás haciendo no corresponde, en fin, por ese amor que le tenemos,
Así el Señor quiere que actuemos con todas las personas. Quizás un pequeño detalle, ¿no es cierto?, en cuanto a la salvación la otorga solamente Jesús, pero Él da las oportunidades, se las dio a esta gente hasta el último instante, y ellos desatendieron los llamados, desatendieron constantemente y se fueron por el lado totalmente equivocado, siendo ellos los principales personajes que tenían que haber estado anunciando y llevando adelante el Mesías que había aparecido y que cumplía justamente todas las características y las indicaciones del Antiguo Testamento. O sea, desgraciadamente ellos se basaron solamente en los prejuicios que de aquellas tradiciones que tenían en su mente. No se dejaron llevar por lo que decía las Sagradas Escrituras, sino que se basaron más bien en lo que decía la tradición. Bueno, hoy día también hay grupos como los tiempos de Jesús, que hubo grupos que se creyeron superiores. Yo creo que los judíos eran parte de ese grupo que se creía superior, hijo de Abraham. Incluso en algún momento se lo dijeron a Jesús: mira, nosotros tenemos como padre a Abraham. Fue una crítica muy fea, muy grotesca, por decirlo de una manera, a Jesús, como para decirle: nosotros tenemos papá y tú, ¿quién es tu padre? Pero ellos tomaron esa actitud creyendo que eran privilegiados, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Rompe estas barreras y se va a hablar con personas que no eran justamente judíos, y ve, como hemos conversado, y lo vamos a hacer en el resumen nuevamente, cómo llegó y cómo actuaron estas personas y cómo cambiaron su actitud, cómo estuvieron dispuestos a portarse de alguna manera y a obrar de esa manera. Algunos ya lo estaban haciendo, y cuando encontraron a Jesús y vieron lo que Él hacía y lo que hizo con ellos, cambiaron totalmente y fueron más todavía cercanos a Jesús. Qué triste condición, porque voy a decirlo de esta manera: muchos de los que en algún momento dijeron gloria a Dios mientras estaban con Él haciendo sanidad, yo creo que también estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Sí. Por eso que cuando Pedro habla en su discurso magistral y los llama a terreno a decirles: mire ustedes, mira lo que hicieron, y ellos responden de la manera que nosotros deberíamos responder y todos deberíamos responder: ¿y ahora qué haremos? O sea, fuimos a un terreno tan terriblemente malo, Satanás nos llevó a eso, ¿y ahora qué haremos? Bueno, ¿cuál fue la respuesta? No importa tu cultura, tu etnia, no importa de dónde eres, no importa el nivel socioeconómico de tu país, no importa. Jesús tiene las puertas abiertas para recibirte y hacerte entrar, y la respuesta es: arrepiéntete y bautízase en el nombre de Jesucristo, y serás perdonado igual como cualquier persona lo es perdonado. Bueno, amables oyentes, les agradecemos una vez más su atención, los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.